¿Cómo estamos? Soy Alessandro Innocenti y este es un capítulo más de la tercera temporada de La Vida del León. Hoy día vamos a hablar de un tema muy entretenido. Estoy con hartas ganas. Ya estamos a punto de terminar la temporada, nos faltan poquitas cosas y bueno, viene el capítulo especial al final de la temporada. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Como digo en los Reels, que nadie ve en YouTube. En TikTok sí pegan. Vamos a hablar de el hecho de cómo tú transformas tus debilidades en fortalezas. ¿Qué son las debilidades y qué son las fortalezas? Entonces, sin nada más que decir, los dejo con otro capítulo más de La Vida del León. Estamos de vuelta. Entonces, les tengo que decir que se suscriban, denle like al capítulo si es que les gusta. Si no, denle like también por mañana. Compartan, suscríbanse, comenten, ayúdennos viendo, entreténganse viendo esto. Y bueno, tenemos al final de los capítulos siempre otros capítulos más donde pueden entretenerse viendo otros temas relacionados con el tema de la salud mental, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado el capítulo anterior de los psicólogos, que fue bastante choro porque es útil, es bastante útil saber cómo la opinión y de qué se trata una terapia psicológica sobre un psicólogo. Y bueno, llegamos a la misma conclusión, que es lo mismo que pienso yo, que al final de cuentas es lo que a ti te sirve, hazlo. Si mientras eso te haga estar mejor, dale, ¿cuál es el problema? O sea, al final de cuentas, a mí no me gustan nada las religiones. Ok, si a ti te hace bien, dale. El tema de lo que hablamos la semana pasada. Si el horóscopo a ti te hace tener una buena semana porque te dice que va a tener una buena semana y al final tienes una buena semana, bueno, al final de cuentas, ¿cuál es el problema? Si la cosa es ¿cómo se llama? Yo tengo mi forma de ver las cosas, pero la mía no es la correcta. Es subjetivo todo, ¿cachai? Entonces esa es como la parte importante de como del tema de la salud mental, por mantenerse bien, resiliente, fuerte. Y bueno, yo tengo como mi triunvirato que siempre digo, que es el poder, la libertad y la felicidad. Entonces dicen que claro, uno no puede buscar la felicidad, uno nunca es 100% libre, al final de cuentas el poder corrompe, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no creo esas cosas, yo creo que todo tiene su lado bueno y lado malo, porque al final de cuentas, como digo, todo es subjetivo. Dentro de esa subjetividad vamos a hablar del tema de las fortalezas y debilidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Cómo convertir tus debilidades en fortalezas? Entonces primero habría que decir qué es una debilidad y qué es una fortaleza. Por decir, por ejemplo, se podría decir que una debilidad es algo como un defecto de carácter, una inhabilidad para hacer algo, una desventaja que tienes contra otros en ciertos aspectos, algo que en el fondo te haría estar, si te pones a competir, más abajo. Y eso no se siente bien, en el sentido que sentirse débil es una cosa que no es agradable, porque al final de cuentas, y esto lo digo por experiencia propia, por lo menos en mi caso, yo cuando era más chico me hacían bullying, tenía súper altos complejos por tener el pelo ruliento, por tener la cara cuadrada, por tener los labios grandes, por ser muy flaco, por ser muy blanco. Y básicamente, como era flaco, puta, me manipulaban así, para acá, y era una cuestión enfermante. Entonces no puedo, es como, ¿cómo lo expreso? Eso me tenía muy frustrado y me tenía la autoestima muy minada por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y eso es lo que voy a hablar ahora. Uno transforma la debilidad en una fortaleza de distintas maneras.
Uno, hay que decir primero que, como estaba diciendo antes, todo es subjetivo. Entonces, al final de cuentas, si todo es subjetivo, quiere decir que al final lo que uno piensa que es una debilidad, para otra persona puede ser una fortaleza. O lo que uno piensa que es una fortaleza de carácter de uno, otra persona lo puede encontrar débil. Por decirte, de lo que yo he aprendido en la vida, lo que la vida me ha enseñado a mí, es que, por ejemplo, la gente que esconde sus emociones, claro, puede parecer más fuerte, porque al final de cuentas, en teoría, tiene una vida más pasiva. Pero, al tú esconder tus emociones, tú lo que haces, al final, es reprimir cosas. Esas cosas reprimidas salen de alguna u otra manera. Le pega de tu señora, o la señora que le da puro jugo y es mega celosa al marido. Son emociones, miedos y cosas que al final de cuentas son de uno, y que al no enfrentarlo, esa debilidad, al no aceptar que uno las tiene y creerse, la soberbia, en el fondo es una falla de carácter, es una debilidad, pero la gente soberbia cree que es fuerte. No sé si se entiende, es como al revés. Si tú crees que eres una persona muy fuerte, bueno, por un lado igual te estás... es bueno, porque en el fondo te estás diciendo algo bueno, pero si crees que eres infalible, como perfecto, está frito, porque al final de cuentas hay cosas acá, si nadie existe sin debilidades. Entonces, uno es entender que todo el mundo tiene algún tipo de debilidad, y de hecho existe gente con problemas sociopáticos o psicopáticos donde analizan y ven a la gente para buscarles las debilidades para poder manipularlo. Eso es real. Y hay gente que es muy fuerte y que les destruyen la cabeza igual. Entonces, tú, por ejemplo, ya voy a poner el ejemplo mío, de nuevo. Yo era bien flaquito. Entonces hay dos cosas. Una, después me puse a sacar músculo y qué sé yo. Entonces ya no era tan flaquito. Ya me sentía más... pero el hecho de ser muy flaquito, cuando era muy chico, significa que en general he logrado mantenerme básicamente fit casi toda la vida. Yo he pasado, digamos, no sé, desde que existo, yo creo que debo haber tenido así como una pequeña barriga 2 veces en mi vida por unos 3 meses. Sería, nunca. Tengo los abdominales marcados, tengo la guata plana y apretada. Tengo una contextura que me hace ver más joven. Porque en general la gente que ya tiene mi edad o está gorda o están flácidos o en general están más gordos porque se ponen más flácidos cuando están más viejos o bueno, hay miles de cosas, pero la cosa es que, porque por ejemplo yo me tiño el pelo, o sea, en verdad igual me vería más viejo si me dejo las canas que tengo, si tengo el pelo casi blanco ya. Pero bueno, y eso es otra cosa más, po. Pero el tema es que el concepto del cuerpo ahora que yo mantengo me hace igual ver un poco más joven. Al final es una ventaja en un mundo donde la juventud es algo que cada día es más vanagloriado. Existen filtros y todos para las fotos y todo el cuento, y todo el mundo quiere parecer más joven y verse más joven. ¿Cachai? Si tú eres mega gigante, esto pasa con los hombres que son mega insanamente gigantes, no les gustan tanto a las mujeres. A la mujer lo que le gusta físicamente es alguien que se vea como atlético, que parezca que es una persona que se puede mover y que tenga, claro, músculos marcados, qué sé yo. Es como, por ejemplo, uno que le gusta las proporciones, ¿cachai? Como la mujer curvilínea. Pero, por ejemplo, las mujeres que son más flaquitas, esto es ya lo más funable en el mundo actual, la verdad, pero ya me da lo mismo. Las mujeres flaquitas de repente no tienen tanta voluptuosidad, pero ellas, estéticamente, si son altas y flacas, las agarran los diseñadores de ropa y las hacen modelos y las hacen dar vueltas por el mundo. Entonces su debilidad, entre comillas,
la hace vivir una vida tal vez mucho más interesante que la otra. Vamos a ver tú. Hay gente que ocupa sus cosas, por ejemplo las mujeres que ocupan su cuerpo sensual y que y su erotismo como una fortaleza, y hay otras que se acomplejan, pues. No, es que el dolor de espalda, que tengo el poto muy grande, qué sé yo. Estamos hablando solamente del cuerpo acá. Otra cosa, yo era muy blanquito, sigo siendo blanco, ahora me da lo mismo, me da lo mismo. Entonces al final de cuentas, yo me río de eso, si me dicen cosas. Bueno, soy blanco, ¿y cuál es el problema? En Estados Unidos, la gente blanca, o sea, la gente caucásica, tiene como todos unos atados mentales como de culpa de ser blanco, porque ser blanco en teoría funciona en que como que eran todos malos en el pasado y son que lo peor de la vida y qué sé yo. Entonces, esa gente vive con trauma. Y para mí era al revés. O sea, como que por ser muy blancucho, a mí me molestaban. O sea, al final de cuentas, ¿te fijáis? O sea, existen en distintos lugares como distintas cosas. En Estados Unidos, ser blanco es un poco una forma de, como un indicio de alguien poderoso, por ende eres como el malo, entre comillas estoy diciendo para la gente que nos está escuchando, porque al final de cuentas son, claro, los esclavizadores, etcétera, etcétera. Pero acá a mí me pasaba lo contrario. O sea, a mí me llegaban y me decían eh, el blanco fácil, el no sé qué, el no sé cuál. Y ahora me río. Me da lo mismo. Yo lo adopto como una parte real de mí. No sé si una ventaja o una no ventaja o no. Pero la cosa es que al final de cuentas no me problema. Antes me problemaba un montón esa cosa que me sacaba una polera y todos me decían, oye, te encandilás y qué sé yo. Bueno, mira, estoy haciendo tallas con la cuestión, me estoy riendo yo de mí mismo. Que es lo que hacen, por ejemplo, los humoristas gordos, que hacen humor de gordos. Se ríen de que son gordos. Agarran su debilidad y la convierten en una fortaleza. Entonces, yo soy, no sé, como medio déficit atencional, medio TOC. Y no me gusta mucho la definición porque como que siento que lo que siempre he dicho, como que te atrapa. Pero, ¿qué pasa? La, ¿cómo se llama? El hecho de ser una persona dispersa, que de hecho es lo que me acaba de pasar recién, para que vean que soy una persona con déficit atencional, se me va el hilo de las conversaciones y a veces pierdo el hilo de la concentración, pero a veces me concentro de una manera, o por ejemplo soy mucho mejor para hacer multitareas, esa cosa clásica que dicen que uno no tiene que hacer. Como que me gusta la eficiencia, porque más encima soy una persona ansiosa, entonces como que como por decirte, todo este set hay que hacerlo de cierta manera, entonces se hay que instalar las luces de atrás, el micrófono, poner el sonido, prender la tele, y más encima mientras tanto pongo agua, la dejo calentar, dejo ahí la cuestión. Está calentándose el agua, pongo el café para que se haga, pum, y me pongo a armar esto, el micrófono, pum, 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 prendo el programa, veo si el café está, lo echo un poquito, pum, me devuelvo, me pongo a hacer una luz, pum, veo que el programa abrió, pum, me pongo los audífonos y empiezo a probar esta cuestión. Después lo dejo listo, pum, y termino a hacer la luz de acá. Mientras tanto se está haciendo una cosa por acá. Al final de cuentas, todas esas cosas que me hacían complicarme mucho antes, ahora las ocupo a mi favor. Y aprovecho la tecnología para ayudarme. Y básicamente soy una persona que abarca bastante más de lo que podría abarcar porque me gusta ser una persona eficiente. Por ejemplo, ser grande, tener músculo, tener fuerza y potencia. Ok, ya, si eres débil físicamente, pongamos el ejemplo de Steve Jobs, o sea, de Stephen Hawking. O sea, el hombre era un Nobel, escribió un libro que se llama El universo en una cáscara de nuez, que si tú lo lees es bien complejo, era un genio.
Y la cosa es que el hombre no podía ni moverse. Un guitarrista, Jason Becker. Jason Becker era un guitarrista así, pero ya de estos como tipo Eddie Van Halen. Y en los 80 en un momento llegó como a tener cierta fama. Y de ahí, bueno, como que desapareció un poco de... La mayoría de la gente tal vez no lo conoce. ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo que a Stephen Hawking. Y no se podía mover. Aprendió un idioma con los ojos para comunicarse y escribió una pieza musical con los ojos. Básicamente, en el fondo, no tengo cuerpo, entonces todo creatividad. En vez de torturarse acá, como ya llega un punto donde ya como que o te volvís loco o logras controlar los demonios, pum. Si eres una persona meticulosa, así, te gusta el perfeccionismo, qué sé yo. Bueno, para hacer origami eres espectacular. Ahora, si te vayas a poner a hacer obra gruesa y quieres hacer cosas, por ejemplo, yo puedo dibujar. Ok, no soy el mejor dibujante, he ido mejorando bastante, me gustan ciertos detalles ahí como que igual le pongo, pero tampoco voy a estar 5 horas haciendo un dibujo, soy un poco más bruto. Y para el resto de las cosas como finas, yo logro hacer cosas, pero me gusta tener herramientas, weá. Pero la cosa como fina, no soy tan bueno, o sea, no es como mi gran fortaleza, soy más bruto, pero tengo también ojo para detalles de ciertas cosas. Por ejemplo, esta iluminación de acá a acá, con ese borde así, esa cuestión ya la tenemos estudiada. Que esté el micrófono acá está estudiado. Que le dé una luz de allá para acá está estudiado. Entonces, al final de cuentas, ahí está el punto, en el fondo como... A ver, pongámoslo de otra manera. Por ejemplo, ser tímido se puede considerar como ser una persona observadora. Ahora, yo era tímido, después no era tan tímido, a veces soy tímido, y en general, la mayoría del tiempo ahora ya soy una persona como extrovertida. A veces igual me da ansiedad estar mucho con gente. Pero, de repente, por ser como era, no me fijaba en muchas cosas, sociales por ejemplo, que otras personas, que tal vez que eran más calladas, se daban cuenta. Y me pasaban un montón de cosas. Y yo decía, ¿por qué la gente es así conmigo y yo soy una pobre víctima, qué sé yo? Y la cosa es que al final de cuentas no es que yo sea una víctima o que la gente al final sea mala o no. Eso es otro tema. Sino que hay gente que tiene mejor habilidades sociales porque está por detrás mirando así como desde las sombras diciendo, ah, mira, él hace esto, él hace esto otro. Es más observador, pues. No habla tanto. Pero yo hablo harto y eso me hace bueno para enseñar, por ejemplo. Entonces, por ende, cuando me dijeron, oye, ¿y si hacéis podcast y habláis un montón de rato porque tú tienes mucho que comunicar, eres bastante elocuente y habláis mucho? Ya, pues. Pero ¿cuántas veces nos han dicho a mí, oye, ya, o sea, ya, córtala, onda, ya, habláis mucho, cállate? Lo bueno es que ahora esta es mi casa y aquí puedo hacer lo que quiera, entonces puedo hacer un capítulo de 5 horas. Ahora es cosa de ustedes si lo quieren seguir viendo o no. Entonces, al final de cuentas, eso es percepción. La debilidad puede ser una fortaleza y la fortaleza puede ser una debilidad, en verdad. Porque yo, por ejemplo, puedo ser grande, por decirte, los fisiculturistas son gigantes, pero no son ágiles. Se pueden mover poco, tienen poco rango de movimiento, son súper duros. Entonces, para lo único que como les funciona al físico es para eso. En cambio, si tú haces calistenia, no quedáis tan grande, pero es más funcional para un arte marcial, por ejemplo. Ser una persona, entre comillas, fuerte porque no muestra las emociones, como le dije al principio, yo creo que es una debilidad. Para no redundar, vamos a pasar a
¿Cómo se logra el cambio? Uno, ya hablé del tema, pero ahora lo voy a hacer más ordenadito. Uno es el autoconocimiento. Esto no lo puedo dejar de repetir. Es como que es así, lo voy a decir y decir y decir y decir y decir, igual que el triunvirato. Cuando tú te conoces, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes a dónde te aprieta el zapato, en ese momento tú puedes decir, claro, pues, aquí tengo una limitante, acá tengo otra limitante, por decirte, vuelvo a lo mío, mi ejemplo. Tengo, no sé si ahora estoy mejor en eso, me he fortalecido, pero tal vez no tenía tan buen control emocional, lo cual me hacía que me bajoneara mucho o terminara buscando vías de escape. Todavía no estoy en el 100%, digamos, de eso. Ahora, esto es como todo en la vida es un viaje y todas estas cosas son un viaje, son como que básicamente si tú lo que quieres es terminar una meta y como que ahí se acabó, estáis fritos, sí, al final la vida sigue y sigue y sigue y te va tirando desafíos hasta que se termina. Entonces al final de cuentas lo que tienes que como que disfrutar el camino, como que la meta tiene que ser entretenerte. Entonces por lo menos para mí, por ejemplo, el tema del automejoramiento, del mejoramiento personal, entrete porque es como una labor que voy a seguir haciendo hasta que me acabe. Entonces dentro de eso está el autoconocimiento. Yo empecé a aceptar cosas, como por ejemplo, que me costaba esto, como por ejemplo, que era una persona que hablaba mucho, como por ejemplo, que de repente hay cosas que como que yo, como que en mi cabeza soy como medio lógico, cuadrado. Entonces esas cosas, cuando como que la lógica que me hace lógica, no la entro, de repente entro, me he quedado pegado, por ejemplo, en discusiones así de estos como foros o en Facebook, qué sé yo, de repente por semanas, perdiendo el tiempo, discutiendo cosas, porque como que al final de cuentas tú necesitáis que la otra persona entienda la lógica de lo que tú estás diciendo y al final de cuentas no estás entendiendo que la otra persona no piensa ni siquiera, no tenía idea quién es. No estoy siendo observador, por ejemplo. Entonces ahora empecé a decir, bueno, no tiene sentido perder mi energía en eso, o cuando me tope con eso, en el momento que sí requiera, quiero estar mejor preparado. Entonces aprendo de cosas que tengan que ver con cómo ser más elocuente para exponer mis ideas, aprender sobre los temas que sé, y hablar de una manera asertiva. Básicamente, lo que me pasaba socialmente antes, eliminarlo. Entonces, básicamente es eso, es agarrar, saber dónde están tus debilidades y cambiarlo. Ok, ¿eres flaco? Bueno, no querés ser flaco, haz ejercicio. ¿Eres gordo? ¿No querés ser gordo? Bueno, haz ejercicio y haz dieta. Básicamente las dos cosas son hacer dieta y hacer ejercicio. No te gusta algo de ti, a la larga, en la medida que más te da vergüenza. Por ejemplo, a mí, cuando era niño, o cuando era, bueno, después de la adolescencia, cuando estaba en la universidad y para adelante, a mí me da vergüenza decir que me hacían bullying. Me da vergüenza porque yo pensaba, si le digo que me hacían bullying, van a pensar que soy un idiota, entonces al final de cuentas, nadie me va a pescar. Y claro, pues, te mostrar como que más cool y todo el cuento, pero al final a la larga la gente huele esas cosas porque son mentiras, entonces no sacáis nada con engañarte. No sacas nada con engañarte porque al final tampoco engañas al resto. De repente hay cosas que son obvias. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora digo, oye, me hacían bullying. Y he hecho tanta cosa como que hace la gente como exitosa, digamos, que hay gente que no puede entenderlo. Por decirte, yo soy un ñoño, soy súper nerd. Y en algún momento, yo he sido el rey de la fiesta, pero hay un juego que me encanta,
que ya, pero lo he jugado 100 millones de veces, el Final Fantasy VI. Te lo juro que es mi juego favorito. Yo creo que lo he jugado más de 100 veces. De más, fácil. ¿Qué es lo que pasa con el juego? Me encanta. Y al mismo tiempo, igual salía de fiesta. Entonces yo me acuerdo que conocí a una persona, que era como amigo, un amigo, y él era bien ñoño. Entonces yo como era una persona ñoña en el colegio, desarrollé todo ese lado, si lo tengo. De hecho sigo jugando juegos, dibujo cómics, me gustan las cosas nerd, estoy leyéndome Dragon Ball, me encantan todas esas cosas. La cosa es que, aparte, desarrollé esta otra parte porque como que me aburrí en un momento y yo me dije a mí mismo, yo ya no quiero ser un perdedor, quiero pasarlo bien. Y empecé a hacer esta otra cosa. Entonces esta persona no me entendía. ¿Por qué? ¿Cómo podía yo saber más del juego que era su juego favorito, donde él era como el experto, porque es como su área de expertise? Él no era el, digamos, cool. Y me decía, a ver, pero para, tú sales de fiesta, tú estás ahí con mina, y más encima te sabía este juego mejor que yo, no lo entiendo. Yo no me estoy tirando flores, o sea, porque yo te digo, eso me lo dijeron una vez y es bacán, pero también me han dicho, oye, tú ebrio das tanto jugo, porque en el fondo sería como, molestas tanto, eres tan insoportable que ya no me quiero juntar contigo. Entonces vuelvo al otro, tengo otra debilidad. El manejo emocional y el tema de la evasión me llevó a la autodestrucción. Y esa cuestión no me llevó a ningún lado bueno. Entonces, primero, saber dónde están mis debilidades. Yo ya sé que no puedo tomar más alcohol. Y que el tema de las sustancias y las actitudes compulsivas se me escapa de las manos. Entonces tengo que... Es un trabajo de ir sacándome esas cosas. Entonces, claro, pero ¿por qué no lo hacéis poco? Bueno, porque no puedo. He tratado 1000 veces, entonces ¿para qué guerrear con eso? ¿Y para qué seguir perdiendo energía tratando de lograr una cosa que al final tampoco es tan importante? De hecho, o sea, vuelvo a lo mismo. Me quito la debilidad y digo, bueno, si ya no tomo nada de alcohol y no me meto ni una droga, literal a mi cuerpo no le estoy haciendo tanto daño. Ahora, de hecho, soy más sano que una persona que se ha metido alcohol todo el tiempo. Eh, entonces, bueno, y aquí es donde está el tema de lo subjetivo. El concepto de... La palabra es recontextualización. Yo tengo el pelo blanco, ya lo dije. Y me lo quise teñir. Y ya lo he contado, y es parte de la ola. Y básicamente tengo mi chasca del león que cada día está más larga. Ahí, de hecho me saqué los audífonos para la gente que me ve en YouTube y los que están escuchando. Ahí está. Bien largo el pelo. Antes era como, claro, quiero andar cuidando el pelo, que las cremitas, que la cuestión y qué sé yo. Bueno, la verdad, mira, yo me quiero ver más joven. Entonces me echo cremita y me cuido el pelo, me echo acondicionador, no sé qué cosa, me tiño la cuestión. Me dicen, oye, pero te quedan bacán las canas. Bueno, no me gustan. Al final de cuentas, yo veo lo que yo quiero y al final de cuentas, si tú encuentras que dentro de lo que tú piensas, al final de cuentas eso es como menos válido o que soy como menos hombre o qué sé yo, bueno, me da lo mismo. Cuando tenga 10 años más y realmente me vea como 30 años más joven que tú, bueno, ya hablamos. Ahora hay gente que no le importa. Hay gente que sí le importa. Y no lo dice. Entonces, bueno, al ver las cosas de otro ángulo, tú empiezas a enfocar en qué parte de tu debilidad o la debilidad percibida tuya yo puedo saber cómo provecho. O, que es lo que viene a continuación, aprender. Por ejemplo, hay cosas que tal vez es como que vienen también es como parte del mismo proceso, ¿cachai? Porque en el fondo, por ejemplo, el autoconocimiento me hace a mí saber que yo la verdad, las sustancias, se me escapan un poco.
Entonces al final, o mucho en verdad, entonces al final no las tengo que hacer. Si sigo engañándome, diciendo, no, es que igual quiero, en verdad, ¿por qué? ¿Qué gano con eso? Digo, ya filo. Fue, se acabó y recontextualizo. Ok, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahora? Eh, ¿Cómo se llama? La adicción hace que, en el fondo, ahora esté obligado, y el hecho de que yo soy una persona tan intensa hace que esté obligado a parar. Pero también quiero parar y al final de cuentas eso hace que al mismo tiempo tenga que aprender sobre las adicciones, aprender sobre el cerebro. Y como me gusta estudiar harto y aprender, he aprendido mucho sobre el cerebro, sobre la neuroplasticidad, sobre cómo funcionan los neurotransmisores, sobre la dopamina, sobre el sistema de recompensa, sobre el sistema peleado-escapa, sobre el sistema de esto, sobre el sistema de lo otro, cosas de la cabeza, y he ido aprendiendo, y cada vez que un psicólogo y alguien que entiende la mente, vamos buscando cómo qué aprender de eso. Entonces al final de cuentas, el querer autoconocerme me hace aprender cómo sobrellevar estas cosas. Hay cosas que tal vez puedo llevar de una mejor manera, como por ejemplo el control emocional, que ahora ya no me explota. He ido aprendiendo, terapia por ejemplo, y otras como el tema de las sustancias, donde digo, se acabó. Pero también me sirve aprender, y eso me sirve, por ejemplo, para ahora estar haciendo este programa. Entonces yo hago esto, muestro la cosa, explico sobre lo que estoy hablando, y tengo claro que lo que estoy diciendo no es mentira, no soy un charlatán, no estoy tratando de vender un curso más caro que así como ultra caro porque sí. O sea, en algún momento igual yo lo que quiero hacer son charlas de esto, porque también me gusta ayudar y me gustaría dedicarme a hacer esto, como que ganarme el sustento con esto, porque algo que me entretiene, me gusta aparte de ayudar. Entonces al final de cuentas vuelvo a lo mismo. Le saqué el lado bueno y aprendí lo suficiente como para que ahora puedo entregar de vuelta. Porque al final de cuentas también hay una cosa en la vida donde entregar da y estás feliz. Eh, y al final está la práctica. Por ejemplo, si era una persona con problemas sociales, así como ansiedad social, fobia social, eres muy tímido, muy introvertido, qué sé yo, en el fondo, si eso te problema mucho, acepta que eres una persona introvertida, acéptalo. Ahora tú puedes hacer dos cosas. Agarrar y decir, bueno, ya soy una persona introvertida. Si realmente estás en paz con eso y te deja vivir tranquilo, bueno, te armas tu vida de la manera donde estés tranquilo. Si al final es tu vida. Ahora, yo creo que igual uno tiene que tener un balance al final, porque cuando eres demasiado aislado también te empiezas a volver un poco loco. Entonces, por lo menos una pareja, solo, tal vez no lo sé. Tampoco juzgo, al final de cuentas me puedo quedar solo y no tener a nadie más de aquí a que me muera. Y pero la cosa es que el tema es que si estás en paz con eso, ok. Ahora, si no estás en paz con eso, entonces lo que puedes hacer, es decir, ¿sabéis qué? Yo en verdad soy una persona muy introvertida. En verdad yo soy alguien que me pongo incómodo en las situaciones sociales. ¿Por qué? Y empezás a aprender. Te conoces, empiezas a aprender. Ah, ¿por qué tal vez me pasó esto? Y ya cuando sabía eso, pasé a la parte siguiente. Ok, practiquemos, pues enfrentemos los miedos. Y de hecho, enfrentar los miedos te hace más fuerte. Porque, como decían, no me acuerdo dónde, detrás del miedo no hay nada. Uno tiene como metido en la cabeza muchos miedos que son como mecanismos de sobrevivencia. Por eso uno piensa mucho en lo que piensa el resto. ¿Por qué? Porque en verdad, en la época de la prehistoria, si tú no eras una persona social,
básicamente estabas solo. Y estar solo, en la época de los mamuts, era más difícil conseguir comida que si tú estabas con un grupo de gente en el cual tú tenías tu lugar y qué sé yo. Ahora es más difícil salirse del sistema, ¿cachai? Tenés que ir a irte a un bosque o qué sé yo. Pero tampoco es como que vas a desaparecer. Ahora, hay gente que le gusta esa cuestión de ser autosustentable, listo. Eh, entonces al final de cuentas es como practicas. Ok, ya. Soy malo para conocer mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aprendo. Aprendo. Me voy acercando a una, me voy acercando a la otra. Y en vez de frustrarme porque no me resulta, voy diciendo, ok, ya. A ella la lee pura estupidez. A esta otra no le interesó porque la verdad ella busca este otro tipo de persona. Ok, ya listo, entonces ahí ya tenemos dos cosas. Ya. Dejo de hablar estas estupideces o estas cosas, busco a quien se las pueda hablar y esta otra, si me interesa a ella, entonces yo también tengo que, como vuelvo a lo mismo, uno tiene que dar. Entonces en el fondo también yo me quiero transformar en la persona que atrae a esa persona. Ahora puede que te equivoques o no te equivoques. Yo ya lo que voy es que en el fondo tú puedes transformarte en la persona que tú quieras ser. Yo lo he hecho. Y la cosa es que al lograr eso, como que practicando y enfrentando los miedos, tú vas saliendo adelante. Y esto es como lo último y la cosa que hizo que esto me diera la gana de hacer este capítulo es bueno, uno imagina cómo sería tu vida si tú abrazas tus debilidades y que dejan de limitarte. Y yo me puse a pensar eso una vez, como ser libre. Y a la gente que sigue estos programas, o la gente que ve este capítulo, si no lo sabe, yo estuve en una depresión muy grave y muy grave. Y la cosa es que no salía de la casa, estaba con agorafobia, siendo que antes había sido un ganador y siendo que antes había sido un perdedor. Entonces al final de cuentas he sido muchas cosas a lo largo de la vida, hay mucha gente que ha hablado muchas cosas de mí, he sido una persona antisocial, he estado solo y en un momento cuando ya empecé como a estar mejor dije, bueno, quiero ser libre. Eso es lo que quiero hacer ahora, libre. Yo creo que se puede. Pero para ser libre, en el fondo yo tengo que ser libre de la culpa. Hay un montón de cosas de mi vida. En algún momento también hablaré de eso. Pero la cosa es que, por ejemplo, el hecho de que yo hable y le diga a la gente que mi pelo es teñido, en el fondo es como transformar una debilidad en una fortaleza. ¿Por qué? Porque hay gente que se tiñe el pelo, sobre todo los hombres, y hacen como que no. Y se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en teoría como que uno tiene que ser de una cierta manera, entre comillas. Entonces al final tú no puedes hacer este tipo de cosas como preocuparte de tu piel o de tu pelo. Bueno, ahora en el mundo igual es un poco más abierto en ese sentido. Pero igual existe un poco eso, ¿cachai? Entonces, eso es una limitante. Pues. Si a ti te da miedo lo que opinen las otras personas, también fíjate, pues. Fíjate cómo esas mismas otras personas que opinan y opinan cosas, hacen tal vez las mismas cosas que dicen que no hagáis. Por ejemplo, conozco una persona bastante dañina, ya no está en mi vida, que me decía, hablar mal de los amigos es penca, ¿no? Es como ser mal amigo, qué sé yo. Siempre te salía con esa. Después me aprendí ahora que en el fondo es una manera de manipular nomás. Él era siempre así como de que los amigos acá y que los amigos para acá y para allá. A mí me dejó botado todas estas veces por otra gente.
Pero no solo eso. Esta es una persona que hablaba siempre del resto de la gente. Bueno, como todo el mundo, sí. ¿Para qué estamos con cosas? Todos hablan de todos. Todo el mundo. Es como que una de las habilidades humanas es hablar de un tercero que no está. Y opinar. Y todo el mundo tiene una opinión. Yo me di cuenta después de un montón de tiempo que toda esta cantidad de gente tenía todas estas opiniones de mí. Y ahora me dan lo mismo. Ya lo fueron. Yo sigo mi camino nomás. La cosa es que esta persona hablaba de eso. Se enojaba cuando tú lo elegías. O sea, elegías, por ejemplo, una polola, o sea, una novia. O, por ejemplo, en el auto que tú querías llevar una mujer adelante porque quería hacer los puntos y este otro se sentaba atrás y ya era como que así como no, no puede ser esto. Pero cuando a él le tocaba, él hacía eso. Cuando él tenía una novia, desaparecía. Pero cuando los otros tenían novia y no se juntaban con uno, él llegaba y hablaba pestes. Entonces al final, ¿qué es la cuestión que digo? Eso son cosas que a uno, como que inconscientemente tú decís, no, yo tengo que ser súper buen amigo. Y al final, ¿qué es ser buen amigo? Yo por lo menos pienso que si una persona está feliz, bueno, bacán, que sea feliz. Tal vez lo veo poco, es un precio que hay que pagar por ver feliz a una persona que quiero. Y así es como algunas personas se han alejado de mi vida y otras personas se han acercado a mi vida. De vuelta. Entonces es choro eso. Po. Y entonces al final de cuentas, cuando tú hablas y dices las cosas, es como el hecho de salir del closet. Si tú dices, yo soy gay, yo soy lesbiana. O sea, la gente que es homosexual, la que esté viendo este programa, yo creo que entiende esto, y la que no, entiendan que, aunque ahora es toda una cosa política, todo este tema del tema sexual, es difícil igual salir del closet. Antes de eso, hay un montón de procesos que esa persona tiene que pasar, de miedos, de negaciones, de decirse, no, esta cuestión no, es que no, es que no. Y eso hace que esa persona lo pase mal mucho tiempo. Entonces, por eso existe el día el Pride Day, el Pride Month, es como el día del orgullo gay, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en el fondo es como dar la vuelta, empoderar la cosa. En el fondo decir, oye, existe gente gay. Ahora que después hay otros gays que son como, y con esto ya me voy funado, pero me da lo mismo. Hay otro tipo de gays que son heterofobos y que odian a la gente heterosexual, que conozco de esos, existen, son reales, nadie le gusta hablar de esa parte, pero sí existen. Ojo que a mí me da lo mismo la sexualidad de la gente, me da lo mismo todo. Yo no juzgo a nadie, no me importan. A mí me importa que tú seas una buena persona conmigo, tú me respetas, yo te respeto. Yo soy abiertamente, la verdad, yo soy una persona bastante liberal en ese sentido. Pero el tema es que la gente cuando sale del closet se siente liberada. Porque al final dicen ya, ok, pasa este tumulto, que es tal vez tumultuoso, tienen el tío conservador por allá que no les habla más, la mamá, o el papá, o el este, o el otro, el no sé qué, o el no sé cuál. Ya se le alejó toda la gente que se le tenía que alejar y empieza a encontrar otro grupo de amigos donde sí lo aceptan y al final es más feliz. Porque al final de cuentas se liberó y se empoderó. Mi triunvirato funciona. Poder, libertad, felicidad. La debilidad, entre comillas, social, que al final también es impuesta por las religiones. Pues digo, es divertido que yo, como que soy como... Bueno, antes era anarquista, en verdad. Era como anti todo. Ahora soy como
no anti todo, pero no me gustan las ideologías. Soy como más allá, como que pasé, superé el anarquismo. Sería como un nihilista, pero tampoco, porque ya es muy definido. Es como que al final me gusta disfrutar la vida y hay cosas que no me gustan, las cosas que esclavizan la mente. Y la religión encuentro que esclaviza la mente y genera mucha infelicidad y frustraciones. Ahora hay gente que le funciona y hay gente que no. Pero por lo menos mi opinión es que no. Entonces al final de cuentas, eso ahora es más políticamente correcto decirlo que antes, pero la gente conservadora va a decir, oye, pero este que está hablando de que Dios es real y Dios me ayuda. Bueno, vuelvo a lo mismo. Al final de cuentas, también, si tú me tratáis con respeto, yo te voy a tratar con respeto. La cosa es que al final de cuentas, están a jugar en todos lados. Entonces, esto de salir del closet es una liberación. Una liberación que agarra una debilidad, entre comillas, una debilidad social, que existe por la religión. Porque literal, antes de que existiera la religión católica, bueno, el judaísmo tal vez sí, pero igual, el mundo antiguo, los griegos, los romanos, antes de que se creara la religión católica, eh, no, daba lo mismo. No era un tema el ser trans o el ser no trans, claro, no se podían operar, pero están los castrados, por ejemplo. Eh, Leí que de hecho Nerón tenía una esposa y se le murió y encontró un esclavo que se parecía a su esposa y lo castró y vio como su esposa, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero ese es el mundo antiguo. O sea, al final existía esto. No era problema, nadie le hacía problema. Empezó a hacerse problema, ¿por qué? Porque la religión te habla de que existe el hombre y la mujer y la procreación y eso es la vida y eso es lo normal. Entonces te dicen eso y básicamente esto otro queda afuera, pues, porque está haciendo algo anormal. Pero literal existen en la naturaleza, en todas las razas de animales hay comportamientos homosexuales. Entonces al final de cuentas existen. Oye, ¿y qué hicieron? Le dieron vuelta a la cosa y dijeron, oye, no solo existimos, ahora nos sentimos orgullosos, nos tenéis que respetar. Y ahora está como esta cosa que es como un mundo que está totalmente dividido entre estas como ideologías conservadoras y megaliberales, ¿cachai? Que también vuelvo a lo mismo, al final de cuentas también son esclavitudes. Pero el punto al final de cuentas es como que la fortaleza puede ser una debilidad y la debilidad puede ser una fortaleza, todo subjetivo. Y como tú te fortaleces, hablando tus debilidades. Si tú le dices a toda la gente y tú hablas de tus emociones, te dicen y la gente encuentra que eso es de débil, bueno, tú por lo menos ya sabes que esa gente está fuera de tu vida. Si una persona a ti te va a juzgar porque tú decís que te sentís mal, bueno, fuera de tu vida. O no le contáis nomás. Y listo. A esta persona no le interesa. Listo. Bueno, ahora tiene un punto menos conmigo. Ahora yo te juzgo a ti. Le dais vuelta a la cosa. Es parte como un juego entretenido al final. En vez de sufrir por una debilidad percibida, te lo cuentas. ¿Te sentís bajoneado? Bueno, tal vez hay gente que no te quiere escuchar. Bueno, y ahí vais aprendiendo también. Pues. Te volví una persona más analítica. Aparte que, por ejemplo, si tú cuentas una cosa pero estás calmado, es distinto que si explotáis en emoción de repente y nadie entiende nada. O sea, si eres una persona que está calmada y compuesta todo el día y de repente explota en rabia o explota en llanto o de la nada se mata, no eres una persona que está en control de sus emociones, se la está reprimiendo nomás. Entonces no eres una persona más fuerte, solamente te lo estáis mostrando. Si tú lo dices, yo estoy convencido de esto, hablar de las emociones es más fuerte que no hablar de las emociones. Esa cosa me da pena. Eso me da harto miedo. ¿Pero cómo te da miedo? Me da miedo, po. Pero bueno, lo puedo tratar. Y en el fondo, de hecho, bueno, lo que dicen al final de cuentas, la valentía está en enfrentar los miedos, no en no tener miedo. Porque no tener miedo es, no sé, es como una falla técnica. Todo el mundo tiene miedo, es parte está metido en la cabeza.
Entonces, al final de cuentas, si tú enfrentas esos miedos, tú te vuelves una persona más fuerte. Por ende, el resumen. Autoconocerse, saber qué cosas son tus debilidades. Darle la vuelta, en la recontextualización, darle la vuelta. Fíjate que tal vez esas debilidades pueden ser fortalezas. O las puedes ver como fortalezas, tal vez en otro ámbito. 3. Aprender sobre la cosa que tú sientes que tienes debilidad para fortalecerla. Por decirte, quieres ir a trabajar y te das cuenta que todo el mundo sabe hablar inglés menos tú, bueno, aprende inglés. Es una debilidad, aprende inglés, la logras. Listo. Practicas, vas enfrentándote a tus miedos y vas haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. La vida es una cosa de acción, de hacer. Y con eso vas aprendiendo y vas haciendo cosas. Yo no vivo fuera del miedo, pero ahora lo enfrento de mejor manera. Todavía no llego a la perfección, pero la verdad, tengo claro que tampoco voy a llegar a la perfección. Entonces eso, al final de cuentas, te sacan los miedos y tus debilidades las transformas en fortaleza. Porque al final de cuentas, cuando tú las abres, es como un poco ser vulnerable, pero en el fondo te sacas una coraza porque tú ya eres más fuerte. ¿Me explico? Tú necesitas una coraza porque lo de adentro es muy blandito. Si tú lo abres y dices, bueno, ya ok, puede pasar esto, y puede pasar, lo de adentro ya no está tan blandito. Entonces te pueden llegar los balazos y las flechas y qué sé yo, y básicamente las vas a poder soportar mejor. Sin hacer esta coraza, porque si se quiebra la coraza, se te quiebra todo. A mí me ha pasado, no es bueno. Y la mayoría de la gente le pasa eso porque a la mayoría de la gente no le interesa conocerse. El tema de cambiar para estar mejor le da más miedo, el miedo a lo desconocido a la gente, y enfrentar su miedo y debilidades que ir a buscar lo que quieren. Y bueno, con eso terminamos el capítulo de hoy. Es muy entrete. El próximo capítulo también va a ser muy entrete. Y no sé cuánto me demoré, la verdad, como una hora al final. Quería hacerlo como la mitad del tiempo, pero bueno, ya, al parecer hablo mucho. Pero es lo mismo, porque es mi programa. Y como digo siempre, para todo lo que tú necesitas, la actitud es todo, la determinación es absoluta, y hay que vivir como un león. Rock and roll.